Hola, buenos días. Jorge y Juan José, que vienen en representación de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía, USTEA. Estamos en la Comisión de Hacienda y Administración Pública para las comparecencias relativas al presupuesto del año 2017. Para ello le voy a dar la palabra al señor García, que dispone de 15 minutos para hacer una exposición relativa a los presupuestos. Muchas gracias. Según los datos del Banco de España, el gasto anual en deuda pública ha aumentado un 38,8% respecto a 2016. La deuda pública total nos sitúa otra vez más como la tercera comunidad autónoma más endeudada. El endeudamiento neto, además, llega ya al 44,2% y se traduciría en unos 1.067 millones de euros. De hecho, la partida destinada al pago de deuda es una de las que más crece en este año respecto a 2016. Los datos de los presupuestos nos resultan difíciles de contrastar también porque los porcentajes que se suelen ofrecer no hacen referencia a otros ejercicios, con lo cual cuesta un poco establecer el progreso en todas las partidas. Además, la situación se complica aún más cuando se producen trasvases de servicios entre distintas consejerías, lo que dificulta saber con exactitud esos servicios cómo están financiados exactamente de qué consejería. Sirva como ejemplo lo ocurrido con la Agencia Pública de Educación, que se ha cambiado de nombre y funciones y financiación 3 veces en 2 ejercicios. Tal y como hemos comentado en otras ocasiones, nos preocupa que prime en la Administración andaluza la intención de articular un discurso que favorezca a los partidos en el poder y asiente la sensación de crecimiento y salida de la crisis y políticas paliativas de sus efectos, antes que la asunción de la realidad y la elaboración de unos presupuestos acordes con la misma. Si empezamos a analizar por capítulo, hemos hecho un análisis somero de algunos capítulos, centrándonos un poquito más en algunas cuestiones como la función pública y la educativa. El gasto en personal vemos que aumenta tímidamente en 2017, un 1,7%, tal y como indica el informe económico y financiero de la Consejería de Hacienda, Análisis Económico, Funcional Orgánico e Inversión Pública, en el que se dice textualmente que se incluye el efecto de la recuperación de la jornada laboral de las 35 horas, así como la devolución de un nuevo tramo de la paga de 2012. De los presupuestos deducimos que la devolución del cuarto tramo de la paga de 2012 se ha dejado para más tarde, más allá de 2017, consolidando la discriminación de las y los empleados públicos andaluces respecto a la Administración General y a otras comunidades autónomas, que ya han recuperado la totalidad de dicha paga. Por si esto fuera poco, ni se contempla la devolución de lo sustraído de las 4 pagas adicionales de 2013 y 2014 detraídas por parte de la Junta de Andalucía. Todo ello contrasta con la celeridad con la que se ha llegado a un acuerdo para recuperar el 100% de la paga extra de 2012, un 50% este año y otro el que viene para el personal, por ejemplo, de la educación concertada privada. Según datos del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, desde enero de 2013 hasta el año pasado se había producido una pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo en la Administración Pública andaluza, el 88% en sanidad y educación. El aumento de la oferta de empleo público que se ha marcado para este año, 100 plazas más en educación, 100 menos en sanidad y 700 para la Administración General, creemos que no viene sino a cubrir, salvo la llamada tasa de reposición. Como podemos observar por los datos, el camino no es la recuperación de las cifras que había desde 2013, sino ahora mismo el mantenimiento del status quo actual. Si vamos a formación y empleo, ha sufrido un cambio, la formación para el empleo, ha sufrido un cambio. En 2016 pasó de la Consejería de Educación otra vez a la Consejería de Empleo. Vemos que el gasto de la formación profesional para empleo sí que aumenta un 2,71%, aumenta en personal funcionario y estatutario, pero disminuye el gasto en personal laboral. En 2015 la Consejería de Educación asumía competencias sobre este programa que en 2016, como ya hemos dicho, vuelve a la Consejería de Empleo.
Si bien el aumento en gastos de este programa en educación entre 2013 y 2015 fue del 1,79%, que ni siquiera no se llegó ni a gastar lo presupuestado. En bienestar social, que es el buque insignia de los presupuestos, se produce una política en la que alterna el aumento de algunas partidas, es cierto, con la disminución de otras, sin que haya, por tanto, una apuesta clara por el mantenimiento o el incremento del gasto. Por ejemplo, si hablamos de atención a la dependencia, el gasto sube unos 25 millones, un 2,2%. Pero también sube el número de personas que hay que atender, lo que significa en la práctica, significaría en la práctica una bajada del presupuesto destinado a este apartado. En educación, en la que me voy a centrar un poco más, el presupuesto destinado a los programas de la Consejería de Educación disminuye un 0,26, lo que hay que sumar a la caída del 1,88 que ya se produjo el año pasado, y así desde 2013 calculamos un aumento exiguo del 1,3. Para establecer este dato, aunque la Consejería da un dato de crecimiento distinto, no utilizamos el dato bruto, digamos, de la Consejería de Educación, sino utilizamos el dato de los presupuestos establecidos para los diferentes programas, que son los que determinan lo que realmente se realiza en el proceso educativo del día a día. Este porcentaje tan alejado de la media de crecimiento de los presupuestos, que ha crecido alrededor de un 6%, creemos que no crece, como es lógico, en la medida en la que crecen los propios presupuestos, con lo cual entendemos que no se le está dando al sistema educativo la importancia que debería. Respecto a las plazas docentes, el aumento de solo 100 plazas más que en 2016 nos hace suponer que no hay una intención clara de recuperar el empleo público perdido en este sector en los últimos años. Como ya saben, en 2012 se perdieron unas 4.500 plazas, más las que en los sucesivos años se han ido perdiendo por diferentes cuestiones. La bajada a 19 horas lectivas prometida para el curso que viene debería aumentar la plantilla en unas 2.000 personas, aumento que no vemos reflejado en la oferta de empleo público si quitamos la tasa de reposición. Creemos que no solo se necesita ese cumplimiento de la tasa de reposición, lo cual nos parece que es lo adecuado, sino que además hay que ir recuperando el empleo público perdido en los últimos años. Si analizamos programa por programa, en el servicio de apoyo a la familia es verdad que este año aumenta un 4,58%, que por fin se descongela el aumento en las becas de segunda oportunidad, pero vuelve a aumentar la ayuda a las familias para la educación o las familias que utilizan la educación privada concertada. Aparecen las subvenciones a comedor escolar y se mantienen congelados los gastos de comedor y el plan deporte en la escuela. Si hablamos de infantil y primaria, este año sí que aumenta un 2,25%, el año pasado el aumento fue de más del 4%. Aumentan los gastos corrientes, pero también aumentan los gastos debido al aumento de transferencias hacia la concertada, hacia la privada concertada. También aumentan las destinadas a la financiación de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Vemos que las actividades y los objetivos no se modifican sustancialmente. En la educación secundaria, el presupuesto este año aumenta un 4,57%. Se puede comprobar que en educación secundaria y formación profesional hay una disminución en gastos de personal funcionario y estatutario y un aumento en el personal laboral. Aumentan las transferencias también hacia la concertada, que en 2016 también habían subido, y aumenta la financiación de la Agencia Pública para la Educación y la Formación, que también en 2016 habían subido. En los objetivos de este programa ya no se habla de mejora de la evaluación, sino que se favorece de favorecer dicha evaluación. En la educación especial también aumenta un 4,72% y aquí sí vemos que hay una disminución ligera de la ayuda a la privada concertada, aunque también hay transferencia a la Agencia Pública Andaluza. De la actividad de objetivo dentro de la educación especial sí que cabe destacar la inclusión de la colaboración económica como objetivo y la desaparición de las actividades de la dotación material y humana. En la educación compensatoria también se aumenta el presupuesto, un 3,16%, aumenta los gastos en personal, pero sin embargo disminuyen las becas Adriano por segundo año consecutivo, aunque aumentan las becas y la ayuda al estudio. Sin embargo, aumentan los gastos también para la seguridad y se mantienen las partidas para frenar el absentismo.
Vemos que, de manera positiva, que en los objetivos se incluye la atención educativa al alumnado inmigrante. En la educación permanente para personas adultas, el presupuesto también aumenta en un 2,39%. También aumentan los gastos para personal, funcionario estatutario, y se mantiene para el laboral. En la enseñanza de régimen especial también aumenta el presupuesto en un 3,92%. Aumenta gracias sobre todo a la subida en gastos de personal. Se mantienen, sin embargo, las transferencias al Instituto Andaluz de Enseñanza Artística Superior y la financiación de la Escuela de Música. En la educación para la primera infancia, este año sí aumenta el presupuesto, 3,72, puesto que partíamos de una situación de congelación desde 2013. Aumentan tímidamente las transferencias de capital hacia las escuelas infantiles y aumentan los gastos corrientes. En innovación y evaluación educativa hay un buen aumento de un 15,77% este año y se invierte la tendencia a la baja que hubo hasta el año pasado, hasta 2016. Disminuye el gasto para la Agencia Pública de Educación. Se congela la ayuda a la familia y al plurilingüismo, aunque se incluye una partida para auxiliares de conversación. Desaparece, y esto sí vemos que es algo grave, desaparece la financiación para la mejora de la convivencia, lo que se llama Escuela Espacio de Paz, que es un programa que hay en los centros educativos. Dentro de las actividades desaparece la mención a dicho programa, Escuela Espacio de Paz, lo que nos choca, a nosotras y a nosotros nos choca frontalmente con el discurso oficial basado en la mejora de las convivencias en la aula. En cuanto a la formación del profesorado, por fin se rompe la tendencia a la baja en la partida dedicada a esta formación, que en este año aumenta hacia un 3,96%. Sobre todo por los gastos de personal, que es mayor que el descenso de los gastos corrientes. En las actividades ya sí se habla, o por lo menos se centra sobre todo en la autoformación del profesorado y el carácter permanente de dicha autoformación. Y la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que lo hemos mencionado en los distintos apartados, pero creemos que el presupuesto de esta agencia se sigue manteniendo en las mismas líneas que en años anteriores. Desde USTEA seguimos sin ver la necesidad de una agencia que solo sirve para crear evaluación externa, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, cuando el propio Gobierno de la Junta expresa su oposición a las mismas cuando provienen de otras instancias, como puede ser el Ministerio de Educación, ¿no? Concluyendo, tal y como viene sucediendo en los últimos años, creemos que el presupuesto destinado a sectores claves como la educación, la sanidad y el bienestar social es claramente insuficiente, a juzgar por las necesidades crecientes de la población andaluza, que vive en una situación de franco deterioro de sus condiciones de vida. Se sigue manejando una política comunicativa por parte de la Junta que trata de ocultar a la ciudadanía andaluza el verdadero contenido y verdadero alcance de estos presupuestos. Es decir, que mientras que se publicita que se trata de unos presupuestos en continuo crecimiento, crecen alrededor de un 6%, que dejan atrás la crisis, entrecomillado, tal y como han declarado algunas personas de esta Administración, nos encontramos con unos presupuestos cuya realidad es bien distinta, que hacen recaer el trabajo y la responsabilidad del mantenimiento de los servicios y de los derechos de los servicios públicos sobre las espaldas de las y los empleados públicos. Además, creemos que la tan anunciada bajada a 35 horas semanales para todas y todos los empleados públicos no va en una línea verdadera de intentar revertir los recortes impuestos de 2012. Y nos explicamos, no es que no creamos que es adecuada la bajada a 35 horas. Parece casi seguro que dicha reforma no será avalada por instancias superiores, tal y como ha sucedido con Castilla-La Mancha, que tomó la misma medida de intentar reducir a 35 horas y se la han echado para atrás desde el Constitucional. Por lo que pensamos que no podrá llevarse a cabo esa reforma aquí en Andalucía. Pensamos que si hubiese un verdadero interés por revertir dichos recortes, se podría comenzar por aquellos que la propia Administración andaluza ha llevado a cabo y cuya marcha atrás no depende de otras administraciones, como por ejemplo podrían ser los relativos a las pagas extras de 2013 y 2014. El gasto en educación no aumenta en la manera en la que debería para siquiera aproximarse a la media de otras regiones de este país y, por supuesto, europeas. Además, mantiene una serie de rasgos comunes en los últimos años.
Se mantiene o aumenta el gasto destinado a la enseñanza privada concertada. Se aumenta la financiación de la Agencia Pública de Educación. Se aumenta el trabajo precario y no se recupera por cuarto año consecutivo el empleo docente perdido. La declarada y publicitada prioridad de la Junta de apoyar la creación de empleo y a los desempleados y sus familias no tiene correspondencia con los presupuestos para estos conceptos. Es más, la Junta no tiene definida ninguna estrategia de desarrollo y generación de riqueza en base a economía del conocimiento. Se sigue declarando sectores estratégicos de desarrollo económico andaluz el turismo y la agricultura, lo que indefectiblemente mantendrá a Andalucía en una economía dependiente, sin buscar alternativas al esquema del desarrollo actual, el mismo aplicado durante los últimos 35 años, lo cual nos mantiene en un triste estatus europeo de estar a la cabeza de paro y pobreza. Pese a las noticias de desmantelamiento de 13 entes públicos, queda por ver si el sector instrumental de la Junta de Andalucía, conocido como Administración Paralela, va a continuar su supuesto adelgazamiento, reduciendo su actividad en favor de la Administración General o, por el contrario, estas medidas serán solo flor de un día. Garantizar y blindar los servicios públicos a la luz de los actuales presupuestos solo se hace a expensas de las y los empleados públicos, como ya hemos dicho, cuyo deterioro de sus condiciones de trabajo salarial y profesionales no hace más que crecer. No se observa referencia alguna a la recuperación de derechos arrebatados. Estos derechos, tanto económicos, sociales como laborales, son esenciales para la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de la Administración pública. Y las propuestas que hacemos, porque, bueno, aparte de hacer un análisis crítico de los presupuestos, queríamos intentar hacer alguna propuesta. Creemos que el Gobierno andaluz debe garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad que garantice el derecho a la educación, la sanidad y a una vida digna. Estos presupuestos creemos que no avanzan en esta dirección. La oferta de empleo pública de empleo acorde con las necesidades reales de la ciudadanía y que permita recuperar los empleos públicos perdidos en los últimos años. Creemos necesaria una reversión de la privatización en los servicios públicos. La educación privada concertada es subsidiaria de la pública, tal y como ha dicho alguna sentencia en alguna otra comunidad. Y la Administración tiene la obligación de actuar en consecuencia, más allá de los pactos tácticos y electoralistas. La sanidad y los servicios sociales necesitan empleo estable y sus trabajadoras y trabajadores recuperar los derechos perdidos. Creemos necesario eliminar la Administración paralela y el personal de confianza. Creemos necesaria revertir los contratos parciales y precarios y contratos a tiempo precarios y pasarlo a contrato a tiempo completo en los servicios básicos de sanidad, educación y bienestar social. Vemos muy importante la aplicación de las condiciones de sustituciones que no se están cumpliendo, establecidas en la disposición final 15ª que modifica el artículo 4 del Real Decreto 14/2012 sobre sustituciones del profesorado. Y creemos necesaria la devolución íntegra de la paga extra de 2012 y la devolución del 15% recortado en la de 2013 y 2014. Desde USTEA, para finalizar, pensamos que es el momento de dejarse de una falsa retórica de los presupuestos que hablan de recuperación para Andalucía y dar un paso real y decidido en la línea de la defensa de los servicios públicos de calidad que merecen las andaluzas y los andaluces. Gracias. Muchas gracias, señor García. A continuación tiene la palabra la señora Elena Cortés, portavoz de Izquierda Unida, Andalucía. Gracias, presidente. Buenos días y bienvenidos a la Comisión de Hacienda y Administración Pública. Compartimos desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida buena parte de la exposición que han realizado con respecto al contexto económico en el que se van a desenvolver estos presupuestos y, sobre todo, con la apuesta por un sistema público de educación en el que, efectivamente, la escuela concertada, privada concertada, sea subsidiaria de lo público, y eso tiene que tener traslación, pues, lógicamente, en una mayor financiación de la escuela pública y, por lo tanto, un decrecimiento de la financiación de la escuela privada concertada. Bajar las ratios, aumentar el número de maestros y profesores y que, bueno, uno de los pilares que aparecen en el libro de presentación de los presupuestos, que es la sociedad del conocimiento, al menos se sustente en
una bajada de aquí a 10 años sustancial en el fracaso escolar y en el abandono escolar, porque si no es imposible poder sustentar la sociedad andaluza en la sociedad del conocimiento, al margen de los problemas que eso pueda generar si no cambiamos el modelo productivo, ¿no? Lo que algunos han llamado de la sobrecualificación de los trabajadores y de las trabajadoras en esta tierra, donde efectivamente se vuelve a apostar por el sector servicio privatizado y con una precariedad enorme en los salarios. Leeremos con atención su intervención de cara a convertirla en enmiendas parciales. Y una pregunta. Entiendo, por analogía, que ha dicho usted que si se baja el horario lectivo de 20 a 19 horas, eso significa 2.000 trabajadores más. Quería saber si es una estimación del sindicato, es algo que está acordado en la mesa, y por ende, que cuando al año siguiente se baje a 18 horas lectivas, son otros 2.000, con lo cual estaríamos hablando de 4.000 nuevos activos, digamos, en el sistema educativo, tanto público como privado. Y, bueno, pues ahí habría que ver también qué porcentaje correspondería a uno y otro, pero, bueno, eso lo podemos abordar a lo largo de próximas reuniones o encuentros que tengamos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Carlos Hernández Guay, portavoz de Ciudadanos, Andalucía. Muchas gracias. Gracias por sus aportaciones, su comparecencia en el día de hoy. Evidentemente tenemos distintos puntos de vista respecto a la educación concertada. Nosotros pensamos que los trabajadores, los profesores de la educación concertada pertenecen también al sistema público de educación y que, por tanto, deben tener las mismas retribuciones, con independencia de que uno esté contratado por un centro privado y otro por un centro, o sea, un funcionario, ¿no? Evidentemente son distintos contratos, podríamos decir, pero entendemos que es de justicia y de igualdad que tengan la misma retribución. En general, muchas gracias por sus aportaciones. Me he apuntado una serie de puntos y gracias por estar aquí hoy. Gracias. Muchas gracias, señor Hernández. A continuación tiene la palabra la señora Libertad Benítez, portavoz de Podemos Andalucía. Muchas gracias. Bueno, agradeceros la intervención, el análisis crítico de estos presupuestos y cada una de las propuestas que habéis planteado, que he recogido con bastante interés de cara a plasmarlo en esas enmiendas parciales, que nos dejan un poco margen de maniobra, pero que intentaremos hacer todo lo posible en la línea que más o menos habéis marcado, ¿no? Como el tema de desigualdad, de recuperación de derechos, y bueno, pues en esa línea. Muchas gracias y de nuevo y nada más. Muchas gracias, señora Benítez. A continuación tiene la palabra el señor Miranda, portavoz del Grupo Popular de Andalucía. Muchas gracias, señor presidente, y agradecer al señor García, al señor Santiago, en nombre de usted, que hayan venido a darnos su visión de los presupuestos. Coincidimos, desde el Partido Popular, coincidimos con algunos de los planteamientos que han hecho. Sobre todo, no podemos entender que los empleados públicos de Andalucía sean los discriminados respecto a otros empleados públicos de España por el simple hecho de ser andaluces y de vivir en Andalucía. Y, por lo tanto, nosotros reclamamos también la devolución inmediata de la paga extra de 2012 en 2017 y así presentaremos una enmienda para que así sea. Respecto a la jornada de 35 horas, pues me parece sensato y razonable lo que están diciendo. Diálogo y consenso con el Gobierno para volver a la jornada de las 35 horas y por supuesto, y así lo reclamé yo mismo como portavoz del grupo parlamentario, que se adopten las medidas que sí son competencia de la Junta de Andalucía. Parece algo que no se puede entender, que se quieran tomar medidas que es imposible tomarlas, que no se pueden tomar y que no van a tener efectividad ninguna, y sin embargo lo que sí entra dentro de las competencias y se puede tomar no se haga. Eso no puede entenderse si no si no concluimos que lo que se pretende, más que resolver los problemas, es una confrontación con el Gobierno, que creo que no lleva a ningún sitio y que los más perjudicados son los empleados públicos. Y respecto a la administración paralela y a lo que hay en el sector público andaluz en general, también nosotros hemos reclamado, y me alegra que lo hayan dicho, la presidenta de la Junta de Andalucía en su sesión de investidura prometió un grupo de expertos que iba a analizar el sector público instrumental, pues para redimensionarlo, pues para ver qué medidas se podían adoptar. Ese grupo, a pesar de ser un compromiso formal de una sesión de investidura,
no llegó a hacerse, y si se ha hecho no tenemos noticias. Yo lo he reclamado en varias ocasiones. La primera vez que lo pedí me dijo que estaría para diciembre de 2014 y estamos ya llegando a diciembre de 2016. No tenemos los resultados del grupo de trabajo, del grupo de expertos que iba a nombrar, y creo que es una cosa necesaria para Andalucía. Por lo tanto, coincidimos en muchas cosas y muchas de las cuestiones que han dicho se trasladarán por el Grupo Popular como enmienda a los presupuestos de la Junta. Gracias. Gracias, señor Miranda. A continuación y para finalizar tiene la palabra el señor Ruiz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Andalucía. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Agradecerle su aportación. Es bueno que haya visiones críticas, sin duda alguna. Yo pienso que lo esencial lo podemos compartir. La defensa de un sector público fuerte, servicios esenciales, como un elemento de equidad en el acceso a los derechos, pero también como un elemento de fortalecimiento de un modelo social. Es probable que tengamos alguna discrepancia respecto a la metodología. Es verdad, en cualquier caso, que respecto a los derechos de los empleados públicos, estos presupuestos y otras medidas se asientan en los acuerdos de la Mesa General y que, por tanto, puede haber cierta discrepancia, pero creo que, insisto, en términos generales podemos estar de acuerdo. Nosotros hacemos mucho énfasis a la hora de abordar el análisis de estos presupuestos de que parten de un modelo de financiación injusto, que claramente perjudica y maltrata a Andalucía por encima de otros criterios, y que tenemos que, entre todos, reclamar que el Gobierno del Partido Popular reforme el sistema de financiación y de una vez por todas elimine ese trato injusto. Nosotros, no solo en la financiación, sino en planes de empleo, etcétera. Por lo demás, estamos a su disposición y, de nuevo, le reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias, señor Ruiz. Pues, señor García, le agradezco su comparecencia, las aportaciones que ha realizado a esta Comisión de Hacienda y Administración Pública. No sé si han traído la ponencia para poderla dejarla por escrito a los grupos parlamentarios. Si no la enviamos, bueno, sin problema ninguno. Y de cualquier manera, si quieren acabar, tiene 2 minutos. De nuevo la palabra. Sí, bueno, por contestar a la pregunta de las 19 horas, cuando en 2012 se aumentó de 18 a 20 horas lectivas, se despidieron a 4.502 profesoras y profesores. Haciendo un cálculo, es verdad, un poco brusco, pero tirando por lo bajo, si tenemos una hora menos, si ahora tuviésemos una hora menos, entenderíamos que la mitad al menos deberían incorporarse, ¿no? En un centro de 60 profesoras y profesores, pues son 60 horas más, que al mínimo son 3 profesores más, ¿no? Entonces, es el cálculo que hemos hecho. Evidentemente, no es un cálculo totalmente exacto, pero bueno, más o menos esa sería la idea. Y en cuanto al modelo de financiación, entendemos que ese sí puede ser un punto de fricción, y lo entendemos con el Gobierno central, pero también entendemos, y es nuestro punto de vista, que es el Gobierno andaluz el que establece las prioridades presupuestarias, ¿no? Y eso es lo que en algún modo hemos visto, aunque hemos resaltado cosas positivas, pero también de manera negativa en algunos aspectos que nos parecen importantes, ¿no? Pues muchas gracias, señor García. Tenga en cuenta que las aportaciones de usted serán tenidas en cuenta por todos los grupos parlamentarios.